¡Hey! ¡Has vuelto! Bienvenida, bienvenido una vez más a la Torre del Santuario. Yo soy Alan y nuestro tema protagonista de hoy es... bueno, los protagonistas. En años recientes, la importancia del protagonista se ha hecho a un lado para dar más profundidad a los antagonistas. Y, a pesar de que no es algo tan malo, sí es muy peligroso descuidar el desarrollo de los personajes principales. Ejemplos de historias arruinadas por un mal protagonista sobran, y para que tu historia no pase a formar parte de esta infame lista, hoy te daré 5 consejos para que tu héroe o heroína sea uno que la gente recuerde por mucho tiempo. Bien, comenzaremos por dar una definición. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el protagonista es el personaje principal de una obra literaria o de un acto narrativo de cualquier índole. Es decir, sea una película, un cómic, un libro, un comercial o cualquier cosa que nos ofrezca una historia. Siempre habrá un personaje que destaque de los demás y cuyas acciones seguiremos durante toda la travesía. Ahora, recientemente han surgido historias donde el protagonista no siempre es el héroe de su mundo. Ya hemos tenido villanos como personajes principales de una historia, lo que ha ocasionado que las definiciones del arquetipo del héroe y del prota se vean separados permanentemente. Sea héroe protagonista o villano protagonista, los 5 tips que te daré te servirán para ambos casos. Y no te preocupes, que a los arquetipos les daremos su propio video por separado. Y así, ¡comenzamos! Los 5 puntos del prota interesante. Punto 1. Carisma. Comenzamos la lista con algo muy básico. ¿El prota me cae bien? La base de todo personaje es su carisma, sin importar si es el prota, el anta o un personaje secundario. Si la audiencia llega a apreciarle, entonces ya pasó una de las primeras y más difíciles pruebas. Y atención, no digo que el prota debe ser todo felicidad, buena vibra y sonrisas, porque eso también cae muy mal. A lo que me refiero es que las actitudes del prota deben ser comprensibles y agradables a la audiencia. Puedes tener el más liviano y buena onda de todos, pero si lo conviertes en un payaso con chistes simples o muy tontos, la audiencia lo va a odiar. Puedes también tener al personaje más listo, el que siempre terminará teniendo un plan para salir de un problema, y se le puede permitir presumir de ello. Pero si de pronto su inteligencia o su presunción se pasan de la raya, entonces la audiencia lo va a odiar. Puedes tener al delincuente juvenil, el que tiene problemas para adaptarse a la sociedad y con el que todos nos podemos identificar. Pero si se pasa de chillón o de quejoso, ¿qué crees? La audiencia lo va a odiar. La clave del carisma para un personaje es encontrar un punto de equilibrio tridimensional en sus actitudes. Debe existir un balance entre varias características, pero deben ser consistentes con la forma de ser primordial. Si alguien es optimista y gracioso, se le permite tener un momento de pesimismo, sin abandonar sin ninguna razón lógica su personalidad bonachona. ¿Y cómo demuestras esto? A través de decisiones. Por ejemplo, los recuerdos nos dicen de dónde viene alguien. Las acciones y costumbres nos dicen qué es alguien. Pero las decisiones nos dicen quién es esa persona, cómo es su carácter y qué podemos esperar de ella en la aventura por venir. Sí, suena complicado, pero si lo analizas bien y agarras suficiente práctica, verás que un personaje tridimensional es muchísimo más efectivo que uno que siempre está en el mismo estado de ánimo. Punto 2. Menos fantasía, más humano. No te confundas con el título. Claro que las novelas y otras historias en mundos fantásticos requieren que los personajes tengan características aún más fantásticas, para que tengan lógica. A lo que me refiero aquí es que en definiciones clásicas como en la de los héroes de la antigüedad, describen al protagonista como un ser de valores y virtudes inquebrantables, que refleja el ideal al que todas las personas deberíamos aspirar. Fuerte, valiente, comprometido, lo que lo diferencia completamente de su antagonista. En cambio, en nuestra realidad actual, y para las percepciones más modernas, estas características ya no funcionan tanto, lo cual no significa que personajes o historias así ya no funcionen. Bien manejados, protagonistas heroicos pueden formar parte de historias épicas, pero eso lo analizaremos mejor en otro video. Para ilustrarlo mejor, debemos diferenciar que el protagonista es aquel que lleva la historia, aunque sea un ser sobrenatural en una travesía fantástica, o un ordinario en una aventura que transcurre en su día a día, mientras que el héroe es definitivamente aquel que persigue un logro que sobrepasa las capacidades de una persona normal y que le otorga el poder de cambiar el mundo a su alrededor. Eso último es el punto de todo esto. Para que el protagonista sea más humano, aunque se trate de un ser poderoso, debe existir un aspecto de su realidad que no pueda controlar. Quizá algo que le ponga un alto a lo que puede o no hacer con sus virtudes y que le afecte de manera directa.
Un protagonista a quien todo le sale bien, cuyo mundo es una fantasía perfecta donde el éxito está asegurado, no es divertido ni interesante, y hace que la audiencia pierda la atención de saber si el prota va a llegar al final del día con todas sus extremidades. La historia se vuelve más interesante cuando nuestro prota es un underdog, que no la tiene fácil para salir de una situación. Su esfuerzo es más reconocible cuando pelea por ello. Si sale victorioso, sentimos que el éxito es bien merecido, y si de casualidad fracasa, sentimos con más pesar su dolor. Punto 3. Debilidades y miedos. Esto tiene que ver con el punto anterior. Todos en algún momento sufrimos algún tipo de trauma, algo que nos marca de por vida y nos provoca algún tipo de inseguridad o temor. Un protagonista que no le teme a nada, que es completamente seguro de sí y que no tiene ningún punto débil en toda su hermosa anatomía, no tiene nada que lo haga interesante. Es por esto que personajes como Superman, que son todopoderosos, se le deben dar debilidades más humanas, y no solamente estamos hablando de la kriptonita. Muchas veces Superman se ha enfrentado a dilemas éticos, a golpes sentimentales y a terribles engaños o trampas. ¿Cuándo debe y cuándo no usar sus poderes? ¿Por qué no puede hacer todo lo que quiera? Prácticamente nadie podría detenerlo. ¿Siempre que ocurra algo debe acudir? ¿Alguien lo culparía si ignora una emergencia? Sí, claro, su cuerpo es invulnerable, pero su corazón y su mente son como las de cualquiera de nosotros. Eso es lo que ha hecho de él un personaje con el que su público se puede identificar, y más aún, que sigan sus cómics después de tantos años. Este tipo de debilidades pueden ir desde algo tan sencillo como un defecto físico, una lesión, una incapacidad física, hasta algo tan complejo como un miedo, una inseguridad, el ya mencionado dilema ético o moral, o un trauma o enfermedad mental que nos hace dudar de su capacidad de lograr su cometido y que lo pondrá en problemas en algún momento de su aventura. Punto 4. Creciendo juntos. De la misma manera, este punto se relaciona con el anterior, y también con el video El viaje del héroe, el cual, si no has visto, deberías, pero claro, después de terminar este video. La ventaja al darle una debilidad al protagonista es verlo sufrir por ella desde el principio del viaje y superarla completamente al momento de culminar su aventura. Esa brecha tan difícil es la que hace que una historia sea interesante. Y aquí se esconde un punto muy importante. Mi maestro de cine solía decir: si al principio de una película muestras un arma, para el final debió ser usada por lo menos una vez. Esta es una alegoría al principio de El arma de Chekhov, que dicta que cada elemento de una narración debe ser necesario e irreemplazable, de lo contrario debe ser eliminado. Para el tema en cuestión se puede traducir como: si tienes una debilidad al principio, para el final ya debiste superarla. Punto 5. La aventura personal. Y ya que estamos con los crecimientos personales, uno de los puntos más importantes es que el protagonista esté involucrado con la aventura. Imaginemos esto. Tú eres protagonista de esta historia. De pronto, un malo en Diyarbakir se roba un tesoro que va a hacer que todos los turcos mueran. Y de pronto una organización que no conocías te llama para que vayas a detener al malo, porque de alguna manera y muy de pronto tú eres la única persona que puede hacerlo. ¿Ya identificaste los problemas? Déjame ayudarte. El primer problema es el lugar. Es casi seguro que en tu vida habías escuchado el nombre de la ciudad turca Diyarbakir. Tampoco yo. Ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien. Esto puede provocar que a ti como protagonista, sí, quizá te emocione ir a otro país, pero no porque te importe lo que pase en ese lugar. Y, por consecuencia, a mí como audiencia tampoco me importa. Después está el problema del antagonista. Es alguien que tú, protagonista, nunca habías visto en tu vida. No tienen nada el uno contra el otro, no te ha hecho nada directa o indirectamente para que tengas interés de enfrentarle, o que te importe lo que haga o lo que no haga, y por lo tanto, a mí tampoco me importa. Por último, está el riesgo de su plan. Tú, protagonista, no conoces a las personas que están en riesgo, no conoces su cultura, sus actitudes, o siquiera si son capaces de patear a un perro. Sí, pobres personas, pero en realidad no conoces a ninguno de ellos, a alguien con quien tengas lazos como para que te importe su bienestar. Y adivina, a mí tampoco me importa. ¿Ves a dónde voy? El protagonista es el medio por el cual la audiencia aprende a apreciar las cosas dentro del universo de la historia. Para que el personaje principal funcione, debes hacer que los riesgos de la aventura sean personales para él o para ella. Las acciones del antagonista deben afectarlo casi desde la primera vez que lo vemos de forma directa o indirecta. Y, llegando al punto clímax de tu aventura, tu público amará a quienes los protas amen, odiará a quienes los protas odien y se involucrará con aquello que pone en riesgo a su mundo. En cambio, si a ella o a él nada de eso le afecta, entonces nada de eso le importa, y por lo tanto, a la audiencia tampoco le importa.
Y ahí lo tienes, 5 consejos que te servirán para armar a tu personaje principal. Por supuesto que hay sus excepciones a la regla, como en todo. Y claro que existen más características aparte de estas que podrían hacer que tu personaje funcione mejor. Pero claro, existe el otro lado de todo esto, y es que seguir estas reglas al pie de la letra no te garantiza que tu personaje sea perfecto o que de inmediato se gane a la audiencia. Todas las características de tus personajes deben combinar en sincronía con tu historia y con todos los elementos que la componen. Recuerda que el orden de los factores puede no alterar el producto, pero la calidad en ellos sí que lo hará. Ahora te toca a ti. Dime en los comentarios si conoces alguna otra característica que ayude a armar mejor un personaje, o si conoces a un personaje que cumplía con todo esto y que al final no funcionó. ¿Por qué crees que no lo hizo? También dime si te gustaría que tocara algún tema sobre la creación de personajes, tramas, o si te gustaría que analizáramos alguno otro en específico. Mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Alan desde la Torre del Santuario y doy la lección por terminada.